Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden seguir alabando y glorificando el nombre del Señor, mis amados hermanos. Que la presencia del Señor se ha podido sentir en este lugar. Yo sí le doy gloria y honra al Señor porque a través de los labios de nuestros hermanos del grupo Elohim, el Señor ya ha dado el mensaje de esta tarde. Más bien desde el viernes estaba yo, la hermana, los que estuvieron atentos al mensaje de nuestra hermana Aide. Yo venía y estaba sentada donde está Víctor y le decía, oh my God, va a dar mi mensaje, va a dar mi mensaje, va a dar mi mensaje. Pero todo se ha estado como, todas las piezas del rompecabezas se han estado uniendo y me han ayudado para poder terminar lo que le vengo a compartir en esta hora. Y durante el mensaje del día viernes, nuestra hermana Aide nos presentaba un personaje que se llama Pablo. Y de él mismo quiero seguir compartiendo en esta tarde. Amén. Así que les invito a que se pongan sobre sus pies y abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16. Voy a empezar a leer en el versículo 11, pero me gustaría hacer una oración antes de empezar la lectura. Amén. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor mi Dios, dándote las gracias, Padre. Gracias, Señor mi Dios, porque tú te mueves en medio nuestro, Padre Santo. Tú te dejas sentir, Señor mi Dios. Tú te glorificas, Padre Santo, en manera especial en medio nuestro, Señor. Si tan solo nos siguiéramos reuniendo, Padre Santo, con este mismo corazón de agradecimiento, con estos mismos labios llenos de alabanza a ti, Padre Santo, nos vamos a seguir gozando, Dios mío, en tu presencia, Padre. Vamos a seguir sintiendo, Dios mío, tu toque, tu ministración con cada uno de nosotros, Padre. Y en esta mañana te doy gracias, Padre Santo, porque de una forma u otra, Dios mío, tú ya has predicado, Padre, por labio de nuestro grupo Elohim, Señor mi Dios. Sigue tú tratando, sigue tú ministrando, Señor mi Dios, y que, Dios mío, podamos, Padre Santo, tomar este reto en esta tarde, Padre Santo, para que tu gloria sea enaltecido, para que tu nombre, Padre Santo, siga siendo puesto en alto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a empezar a leer en el versículo 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, en el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta
a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestras ciudades y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echó en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y él, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la puerta, y le hablaron la palabra del Señor, y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial,
siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Y en esta tarde voy a estar predicando bajo el tema La naranja exprimida. Amén. Durante el mensaje, como decía, del viernes, nuestra hermana Aide nos presentó a un personaje que se llama Pablo. Y durante el desarrollo de su mensaje, ella compartía unas frases que yo misma, repito, saqué papel y lápiz y las empecé a apuntar, porque va de acuerdo a lo que les quiero compartir en esta hora. Y durante su mensaje, la hermana Aide decía: Pablo, al que perseguía la iglesia, ahora está dando testimonio del Dios vivo. Decía también ella: tenemos que estar preparados. Uno no sabe lo que podamos algún tiempo enfrentar, por eso siempre tenemos que estar preparados. También compartió y decía: Dios le entregó a Pablo un ministerio especial. Sabía que iba a ser útil en sus manos, aunque tenía el pobre mala fama. También compartía la hermana y decía: en todo momento que nuestras vidas glorifiquen el nombre de Dios. Y leyendo esta porción bíblica, si empezamos en los versículos 11 al 13, vemos de que Pablo ya iba a empezar lo que es su viaje a las diferentes ciudades y de ahí empezar a predicar la palabra del Señor. Y iba con sus hermanos, estaba Silas, estaba Lucas, creo que también estaba presente, y ellos tuvieron que navegar por el mar Egeo para poder cruzar del continente de Asia hacia el continente de Europa, hasta por fin llegar a lo que es la ciudad de Filipo. Y ya el plan de Pablo en ese entonces era: vamos a comenzar con estas ciudades, a predicar el evangelio, ahí nos vamos ganando almas para el Señor, y de las ciudades seguimos adelante hacia la próxima. Ya estaba el plan hecho. Lo que me llama la atención en el versículo 13 es que viene y dice que junto al río se reunían para hacer el tiempo de la oración. Eso nos hace entender que en esta ciudad de Filipo, que era una ciudad romana, la población de judíos era algo pequeña. No tenían ellos, por decir, una iglesia, una sinagoga en la cual ellos fácilmente podían acercarse y tener su culto como cada uno de nosotros tenemos ahora, sino que ellos tuvieron que tomar un lugar aparte para ellos poder reunirse, hacer la oración, los cantos y glorificar el nombre del Señor. En los versículos 14 y 15 vemos de que esos hombres empiezan a hablar con una señora cuyo nombre es Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura.
este material, esta tela, era algo que era buen negocio porque era algo valioso, era algo caro, era algo de prestigio durante ese tiempo. Y ella venía de la ciudad de Tiatira, que Tiatira se conoce por eso mismo, por su desarrollo y la producción del tinte de púrpura y la tela para hacer del mismo. Tiatira la volvemos a ver ya en el libro de Apocalipsis, que es una de las 7 iglesias a la cual el Espíritu de Dios manda al ángel de la iglesia un mensaje específico para esa iglesia. Mas lo que llama la atención con esta señora Lidia es la conversión de ella. Lidia era una persona que dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de ella para que ella pueda estar atento a las palabras que salían de los labios de nuestro hermano Pablo. Y eso es algo que nosotros lo debemos de tener en mente cuando vamos a nosotros a prepararnos para ir y evangelizar o ir y hablar a alguien más de nuestro Dios. No somos nosotros los que hacemos el cambio, sino que a través de la oración que nosotros podamos hacer, el Espíritu Santo empieza a preparar la tierra y el corazón para que esa persona esté lista para recibir las palabras que el Señor va a poner en nuestras bocas. Así que nosotros podemos predicar el Evangelio, mas la obra y el que prepara la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Y dice que inmediatamente esta señora Lidia empezó a hacer el bien y su hospitalidad, recibiendo a los hermanos en su hogar, atendiéndoles, da una muestra de una persona convertida. Una persona que tiene esa gracia, ese amor del Señor en sus vidas. Porque estoy segura que si una persona que no le gusta la visita, una persona que le gusta estar sola, una persona que le gusta estar aislada, estoy segura de que no le va a abrir las puertas de su casa fácilmente a unas personas que acaba de conocer en una reunión de oración, ¿verdad? Y si seguimos adelante en los versículos 16 al 18, vemos que se encuentran con otra situación. Primero era el culto en el río, porque los judíos eran pocos en esa ciudad. Vemos que se convierte nuestra hermana Lidia después de esa reunión, una negociante de púrpura. Y ahora nos enfrentamos con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha, vemos en la lectura que era una fuente de dinero para sus amos con sus adivinaciones. Y lo que me llama la atención es que esta esclava poseída por este espíritu de adivinación daba testimonio y predicaba de que Pablo era uno que predica la verdad. Ella era una que compartía las credenciales divinas que tenía Pablo. Mas a Pablo no le gustó, se desagradó Pablo a este tipo de propaganda. Lo que me hace pensar aquí es que no necesitamos, por decir, el hacer trato con el enemigo para nosotros poder salir victorioso en una misión, en una tarea que el Señor nos dé. No necesitamos que los demás nos hagan el marketing, cuando con nuestros mismos testimonios podemos nosotros exaltar y dar el ejemplo
de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Y lo único que falta es el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nosotros poder seguir adelante. Amén. Mas inmediatamente Pablo viene y le ordena a ese espíritu que salga fuera de esa muchacha y que ella sea libre. En los evangelios nosotros podemos ver que Jesús ordenaba a espíritus que salieran por el mismo poder y autoridad que él mismo tenía. Y Pablo viene y dice, en el nombre de Jesucristo te mando que salgas fuera de ella. Y dice que aquella misma hora salió ese espíritu y esa muchacha fue libre de esas cadenas que le azotaban. Dice que apenas la palabra de Pablo había salido de su boca cuando ese espíritu ya se había salido, ya se había separado de esa alma. Y bonito fuera de que cada vez que uno se presente con un caso así de rápido y fácil, sea la liberación de esa persona, ¿verdad? Mas en Mateo 17:21, Jesús mismo nos dice que no siempre va a ser así de fácil, sino que hay veces de que ese género se va a tener que pelear con ayuno y oración para que esa persona, a través de la oración y el mover del Espíritu Santo, pueda ser libre. Amén. En los versículos 19 al 24, vemos de que esta liberación de la muchacha, aunque pueda aparentar serse buena noticia para nosotros, porque es una alma que ya está libre de su azote, ya está libre de esa prostitución espiritual en la cual esos amos la tenían, para ellos fue un trago bastante amargo, por el hecho de que ya ese dinerito fácil extra que tenían, ya no lo iban a tener. Entonces viene y esos amos, por el coraje, la ira que cogieron al ver que se les había escapado este medio fácil de hacer ganancia con la vida de esta muchacha, ellos vinieron y presentaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Y vemos, si seguimos leyendo, de que eso explica el por qué Pablo y Silas fueron tan golpeados, fueron azotados, fueron tratados de una forma bastante fea y hasta llegaron a la cárcel. Y no solamente a la cárcel, sino que en la seguridad más adentro y hasta amarrados con el cepo. Vemos de que esos amos no tenían ningún tipo de interés en la vida de esta muchacha, sino que lo único que a ellos les interesaba, lo único que a ellos les llamaban la atención era la ganancia monetaria que ellos recibían de esta muchacha por motivo de ese espíritu que la atormentaba. Pablo y Silas a través de esto fueron señalados. Pablo y Silas a través de esto fueron perjudicados. Thank you. Perjudicados. A través de esto Pablo y Silas fueron discriminados. A través de esto Pablo y Silas fueron azotados. A través de esto Pablo y Silas fueron, dice que empieza la lectura diciendo que sus ropas fueron rasgadas, fueron azotados, fueron maltratados, y es por eso mismo. Y trataban de ellos buscar, por decir, excusas baratas para poder ponerle por título a esos dos hombres como criminales, para que los lleven presos,
para que no tengan la libertad en la cual ellos estaban. Y empezaron ellos a decir que eran personas problemáticas por su apariencia, dice la palabra, por el hecho de que eran judíos. Empezaron a ponerle excusas de que por el hecho de que están predicando cosas que no son lícitas a nosotros porque somos romanos y ellos judíos. ¿Cómo se atreve por decir, hermano Eric, por ser chapín, viene a predicarme a mí que soy salvadoreña? Como que no hay lógica en eso. Pero fueron excusas baratas que estos amos levantaron en contra de ellos. Mas en este tiempo eso era suficiente para que esos dos hombres fueran tratados de la forma en la cual fueron tratados. Durante este tiempo, en el Imperio Romano habían dos leyes muy diferentes. Una era la ley de los ciudadanos del Imperio Romano. Así que si usted era romano, usted tenía una ley de la cual usted tenía, por decir, su protección. La ley romana hacia los ciudadanos romanos era una, más la ley hacia los que no eran ciudadanos romanos era otra. Y aunque ellos los amos se querían levantar y por capricho y por ganas de hacerle un mal porque le quitaron el negocio y el dinero fácil que tenían, se levantaron, se presentaron ante las autoridades y como supuestamente ellos asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos, fue que ellos fueron tratados de esta forma. Después de haber sido severamente azotados, Pablo y Silas fueron encarcelados con condiciones máximas de seguridad. Y lo vemos en el versículo 24. La tradición de la ley judía de ese entonces tenía un número máximo de la cantidad de golpes que una persona podía recibir. Mas la ley romana no la tenía. La ley romana seguía hasta, me imagino, hasta que el soldado se cansara. Mas los judíos sí tenían una numeración de donde ellos se dirigían. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y se respetaba celosamente, mas a los judíos no le era así. Y vemos que Pablo y Silas fueron severamente azotados. Y después, en la segunda carta de Corintios, nosotros vemos que el mismo Pablo se expresa de todos los golpes y los malos ratos que él pasó por predicar el evangelio. Y dice en segunda de Corintios 11:23, donde Pablo escribe y dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más y en peligros de muerte, muchas veces tuvo que él pasar por predicar el evangelio. Y después de tremenda paliza, fueron puestos en la cárcel en condiciones muy incómodas, donde sus pies, dice la palabra en el versículo 24, donde sus pies fueron atados en el cepo. Yo no sabía lo que era cepo hasta ahora. Bueno, sí sabía, pero no sabía que se llamaba cepo. Entonces yo googleando cepo, vengo y veo de que en los tiempos antiguos el pedazo de madera donde estaban los huequitos, habían de dos tipos, o metían las manos y la cabeza, y ahí también era fácil para la cortadera de cabeza, o también era uno donde metían los pies y te quedabas tú sentado ahí con este pedazo de madera y una cadena con los pies atados. Y en esa posición era donde tenían a nuestros hermanos Pablo y Silas.
Mas me llama mucha la atención el versículo 25 que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A pesar de que habían sido azotados, a pesar de que habían sido arrestados, encarcelados por hacer el bien, lo trataron mal. Pablo y Silas estaban llenos de gozo, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios en estas condiciones. Amén. Cualquiera puede ser feliz cuando las circunstancias son agradables. Cualquiera puede fácilmente alabar y glorificar al Señor cuando el banco se ve bien, cuando la nevera está llena, cuando la casa está limpia, cuando todo está marchando de maravilla y la salud la tenemos, que podemos brincar muy alto sin que truenen las rodillas. Más fácil será el glorificar el nombre del Señor cuando todo nos va mal. Cuando tú lo único que estás tratando de hacer es el bien, predicando el evangelio a las almas perdidas y que te vengan a poner como criminal y te encuentres tú en la situación o en la condición de estaba nuestro hermano Pablo y Silas. Cualquiera puede ser feliz en las circunstancias agradables, pero el verdadero gozo en los tiempos difíciles y aún poder alzar las manos y glorificar el nombre del Señor es solamente un regalo y un don que tiene una persona que verdaderamente cree en el Señor Jesús. ¿Y qué sonido tan extraño ha de haber sido en esa hora de la noche? Cuando estás en una prisión, posiblemente con frío, incómodo, con hambre, te duele la espalda, las piernas de tantos golpes que te han dado, hasta posiblemente fiebre sientas por el malestar en el cuerpo. Y aún en medio de una prisión, en una cárcel con su seguridad máxima que te tienen hasta allá bien metido, asegurando que no te vayas a escapar, qué raro ha de haber sido para los demás prisioneros el venir y decir: ¿están alabando al Señor en estas condiciones? Estoy segura que nunca antes se ha de haber oído tal cosa en esa prisión. Mas después sigue la lectura diciendo que un terremoto vino de repente. Y ese terremoto solamente puede ser una obra sobrenatural de nuestro Dios. Porque dice que por medio de ese terremoto fue que se abrieron las puertas y las cadenas de todos los que estaban atados se cayeron. Y al ver esto, el carcelero se iba a matar. El carcelero que estaba encargado de los prisioneros en esa hora se iba a matar. Y lo iba a hacer, aunque suene medio raro, lo iba a hacer por buena razón. Porque la ley decía que si un carcelero se le escapaba a un prisionero, la sentencia que tenía ese prisionero la tenía que pagar el carcelero por haberlo dejado ir. Entonces, a saber cuál era la sentencia final de estos prisioneros, pero el carcelero no quería pagar por ella y dijo: es más fácil que yo me quite la vida a pagar por este que se me escapó. Mas Pablo en ese entonces clamó a gran voz, dice el versículo, diciendo: no te hagas ningún mal, estamos
todos aquí. No te hagas ningún mal porque estamos todos aquí. Hubiera sido fácil para Pablo y Silas el poder decir, ocurrió el terremoto, las puertas están abiertas, las cadenas están sueltas, tenemos luz verde para coger patines y correr lo más rápido que podamos hacia nuestra libertad, ¿verdad? ¿Más qué fue lo que pasó? Esos hermanos demostraron que vale más la vida de una alma que necesita a Cristo que la libertad de ellos mismos. Y a través de ese amor, esa compasión que tenían estos hermanos, se quedaron en su lugar. Y después vemos que el mismo guardia viene a los pies de Pablo, temblando, se postra ante él y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Gracias a esa falta de movimiento de Pablo y Silas, que no se salieron corriendo, gracias a ese amor, esa compasión que tuvieron por esa alma de ese guardia rapidito pudo captar el mensaje. Y de la misma manera que ellos alababan y glorificaban al Señor, de la misma manera en que ellos se mantuvieron quietos y pensaron en la vida de Él antes de la vida de ellos mismos, tocó y ministró al corazón de ese guardia. Y viene y pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque él decía, yo quiero lo que ustedes tienen. Lo que ustedes tienen es lo que yo necesito. Lo que ustedes tienen a mí también me hará bien. Y viene Pablo y habla a este carcelero, y con las simples palabras le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así debemos de ser nosotros, que nosotros podamos ser esos imanes naturales, que con nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, en la forma en que alabamos y glorificamos al Señor, que eso sea un imán para todo aquel que nos rodean, para que nosotros también podamos dar testimonio del Dios grande a quien nosotros servimos y los demás también lleguen a los pies de Cristo, no a los pies nuestros. El Señor nos puede usar como canal de bendición para los pies de Cristo, para que ellos también puedan disfrutar de ese perdón, esa salvación, esa compasión, ese amor que solamente viene de parte del Señor. Amén. Y algunos piensan y pueden decir, esta es la forma más fácil de evangelizar, que simplemente uno fácilmente venga y diga, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? En vez de estar uno ahí, llama y hermano, que mire, la palabra dice, y no hay nada de malo en eso. El Señor obra como Él quiera en cada vida. Pero este ejemplo que tenemos aquí de este carcelero, evangelizar de lo más fácil. Pero vuelvo y repito, el Señor obra como Él quiere. Él con Lidia, él hizo todo el trabajo, preparó la tierra, abrió el corazón de ella estuvo atento a la palabra y dijo, heme aquí, yo también quiero a ese Cristo. Mas con el carcelero tuvo que traer un terremoto violento.
para que Pablo y Silas se comporten y se mantengan en su lugar para no perder esa alma. Mas el Señor hace como Él quiera con cada una de nuestras vidas. Con los que estamos aquí, si nos ponemos a compartir y a decir cómo fue que usted llegó a los pies de Cristo, todos nosotros vamos a tener una historia diferente. Pero para la gloria y honra del Señor, estamos disfrutando de su salvación. Amén. Y viene nuestro hermano Pablo y le sigue diciendo a nuestro hermano ahora, al carcelero: serás salvo tú y tu casa. Y durante este tiempo era una promesa que el carcelero de Filipo podía disfrutar y hacer suya. Pero esa promesa no se quedó allá en la prisión cuando ellos dos estaban teniendo la conversación, sino que esa promesa también la podemos traer a los tiempos de ahora. Y podemos nosotros también aferrarnos de ella y decir: va a ser salvo yo y mi casa. Y que nuestro testimonio, nuestra forma de vivir también alcance a nuestros seres queridos y que el Señor se glorifique en medio de nuestras familias. Amén. Mas la familia del carcelero no fue salva solamente porque él lo fue, sino que también vemos en los próximos versículos de que el mismo carcelero saca a Pablo y a Silas de la cárcel y llegan a la casa de este carcelero, comparten la palabra del Señor. Dice el versículo que fueron salvos, él y su familia fueron bautizados, él y su familia no perdieron tiempo, no tuvieron razón por la cual atrasar el ser bautizados, y ahí mismo nuestros hermanos Pablo y Silas hicieron todo el paquete en uno. Y fue salva esa casa. Y después dice que le sirvieron la mesa y disfrutaron de un buen plato de comida para celebrar lo que el Señor ya había hecho en cada una de sus vidas. Amén. Y vemos que rápidamente el carcelero da testimonio de un arrepentimiento real. Porque dice que después viene el mismo carcelero y sana, limpia, lava, creo que lava es la palabra que usa, lava las heridas de Pablo y Silas. Posiblemente este mismo ha de haber sido el que los cogió a golpe, les pegó, los acabó, les rasgó sus ropas, y ahora es el que está sanando sus heridas. Una persona verdaderamente arrepentida de sus acciones trata de buscar la forma de empezar a hacer el bien y no volver a las mismas acciones de antes. Amén. Y dice que fueron bautizados todos, cenaron todos y se regocijaron. Termina el versículo 34 diciendo: y los hombres fueron, este hombre, el carcelero, fue llevado de un miedo suicidio a un gozo abundante en tan solo un par de minutos, gracias al ejemplo y al testimonio de nuestros hermanos Pablo y Silas. Y seguimos en el versículo 35. Y dice que cuando fue de día, los magistrados, los de las autoridades, vinieron y estaban buscando a Pablo y a Silas. Mas después de haber predicado, después de haber visto la mano del Señor en medio de ese hogar, todos fueron salvos, todos fueron bautizados, todos disfrutaron de una cena juntos. Vemos que Pablo y Silas regresaron voluntariamente a la prisión. Y al amanecer, las autoridades vinieron buscando a estos dos hombres. ¿Por qué, diría uno? Porque se dieron cuenta que estos hombres tenían ciudadanía
derechos romanos. Y ellos cometieron un grave error de azotarlos, de castigarlos, de meterlos en la cárcel sin ningún motivo de peso para que se comportaran de esta forma con ellos. Y uno puede venir y decir, pero si Pablo y Silas tenían derechos romanos, tenían ciudadanía romana, ¿por qué no la presentaron antes para evitar todo este caos y la mala noche que pasaron? Pero es que así no era lo que el Señor quería con cada uno de ellos. El Señor tenía un plan y un propósito específico por la cual tenían que pasar por esta situación. Había en esa prisión una alma que necesitaba a Jesús. Había a través de esa persona una familia que necesitaba encontrarse con el Señor. Y aunque para nosotros pueda ser como que incomprensible, para el Señor planes y propósitos específicos tenía para esta vida. Mas lo importante que podemos aprender aquí es que nuestros derechos no valen más que la obediencia a nuestro Dios cuando Él nos mande a hacer algo. Lo primordial es siempre estar obedientes y atentos a la palabra del Señor. Y aunque, como les decía la última prédica que les compartí, aunque pasemos por tormentas, por dificultades, estamos hablando de la barca, tormenta, dificultades, los vientos vengan, las aguas golpeen, sintamos que nos estemos hundiendo, aunque caigamos a lo más profundo como cayeron estos dos hombres, el Señor dice, pasemos al otro lado porque Él está con nosotros. Y Él a nosotros no nos va a dar algo que no podamos nosotros llevar. El hecho es de que entremos con esa fe y esa confianza en el Señor, sabiendo que algo bueno tenemos después de pasar esta tormenta leve, como dice la palabra. Amén. Y termina esta porción bíblica diciendo que Pablo y Silas se fueron de la ciudad de Filipo. Mas durante este tiempo de la lectura que leímos, lo bonito es de que tres personas fueron ministradas, 3 personas fueron ayudadas de una forma u otra. Tenemos a Lidia, que era una persona próspera en su negocio. Tenemos al guardia que estaba por quitarse la vida. Y tenemos a la muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Mas el corazón de Lidia fue abierto suavemente. El espíritu de la muchacha fue libertado por medio del poder, de la autoridad y el poder de Dios. Y el carcelero, el guardia, fue violentamente confrontado a través de ese terremoto y el ejemplo de Pablo y Silas. Todos escucharon el evangelio y creyeron, y a través de cada uno de ellos, sus familias también fueron tocadas. Mas uno puede escuchar todo esto, uno puede tomar toda esta historia y decir cómo la podemos relacionar con los tiempos de ahora. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Y estamos en el año 2020, en la cual estoy segura que todos hicimos planes, nos propusimos metas,
y habíamos dicho que este año iba a ser diferente, etcétera, etcétera, y vengo yo y me pongo a buscar todo lo que ha pasado durante este año 2020. Y comenzamos el año con rumores de guerra. Comenzamos el año con el gobierno estadounidense queriendo quitar de su lugar a nuestro presidente por varias acusaciones que habían levantado en contra de él. Comenzamos el año con pestes de langostas a través de varias naciones del mundo. Comenzamos el año con el famoso coronavirus que afectó y sigue afectando a muchas vidas. Comenzamos el año con erupciones volcánicas, con terremotos en varios países. Empezamos el año con fuegos forasteros que acabaron con multitud de ciudades, no solamente en los Estados Unidos, sino que en otras naciones y en otros continentes también. Australia acabó el fuego con Australia a principio de año. Hemos pasado el año 2020 con inundaciones, con muertes de familiares y conocidos, gente matándose una a otra, compañías declarando bancarrota porque ya la economía no está muy buena, que digamos. Seguimos el año 2020 con protestas de todo tipo, que si blanco, negro, amarillo, morado, están protestando por todos. Todo el mundo está protestando por algún tipo de derecho. Seguimos el año 2020 con que la primera vez en la historia, digo la historia de los 30 años que tengo, primera vez en la historia, los niños terminan su año escolar virtualmente. Las graduaciones virtualmente. Vemos que el precio de la carne está demasiado alta y por primera vez yo escuché en Wendy's decir, no tenemos sándwiches con carne, solamente de pollo porque la carne está muy cara. Y yo con unas ganas de un bacon cheeseburger y no lo pude comprar. Seguimos el año, el 2020, con que el alcohol, el rubbing alcohol, que cualquiera tendría y fácilmente se podía encontrar, he encontrado lugares donde tienen la botellita de alcohol por $15, algo que nunca antes se había visto. Y si ustedes quieren comprar el galón, por más barato que lo he encontrado, son $50 la botella de alcohol. Y lo más cómico que hemos visto en el año 2020 es que en ningún lugar se puede encontrar el papel de baño. ¿Quién iba a pensar que íbamos a pasar un 2020 de esta forma? Mas ahora, aparte de todo eso y lo que sigue avanzando a nivel mundial, móntele también las situaciones que cada uno de ustedes están pasando. Las circunstancias que cada uno de ustedes están enfrentando. ¿Cómo vamos a reaccionar a todos esos detalles mundiales? También añadiéndole lo personal, lo financiero, lo emocional, lo familiar, etcétera, etcétera y etcétera. Y a través de esta anécdota de la naranja exprimida, quiero que capten lo que les quiero compartir a través de todo lo que les he dicho. La naranja exprimida va de esta forma. Estaba una maestra preparando la lección del día para enseñar a sus alumnos
y decidió llevar una naranja. Ella, parada enfrente de sus jóvenes brillantes, toma la naranja en mano y dice: si yo exprimo esta naranja tan fuerte como pueda, ¿qué podría salir de ella? Un joven la miró como si estuviera un poco loca y le dice: jugo, por supuesto. Pregunta a la maestra: ¿crees que jugo de manzana podría salir de esta naranja? No, respondió rápidamente otro alumno. ¿Y jugo de toronja?, pregunta la maestra. Tampoco, contesta otro. ¿Qué saldrá de ella?, sigue preguntando esta maestra. Y viene uno de los estudiantes y le dijo: obviamente, maestra, saldrá de ella jugo de naranja, si es una naranja. ¿Por qué?, cuestiona la maestra. ¿Por qué es que al exprimir esta naranja sale de ella jugo de naranja? Bueno, es una naranja y eso es lo que hay dentro, contestó un joven. Acertó con la cabeza la maestra y dice: cierto. Vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que eres tú y somos yo, y alguien nos aprieta, alguien nos acusa, alguien nos oprime, alguien nos azota, alguien nos discrimina, alguien dice algo en contra tuyo. ¿Cómo pues vas a responder y qué saldrá de ti durante esta presión? A nuestros hermanos Pablo y Sila le ofendieron y lo azotaron, le rompieron sus ropas, les dieron tremenda paliza a los pobres, los encarcelaron, los discriminaron y los tuvieron por personas problemáticas, sin ningún motivo, porque todo lo que ellos hacían eran el bien. Mas lo único que salió de sus labios en un momento tan bajo para ellos fue alabanza y adoración a Dios. A nuestro amado Jesús lo exprimieron hasta lo sumo y lo único que salió de él durante este tiempo fue el perdón por nuestros pecados, fue una sangre que lavó cada una de nuestras ofensas, fue la misericordia por nuestras vidas y un amor genuino hacia cada uno de nosotros. Amén. Y aún así, tenemos el vivo ejemplo con Jesús, que también lo insultaron, lo laceraron, lo humillaron, lo trataron como el peor criminal en la tierra, y de él solamente salió amor por cada uno de nosotros, y aún amor por los que aún no han sido alcanzados. Nosotros podemos estar tratando de hacer todo bien, podemos estar haciendo todo a la perfección, pero pueda llegar del norte, del sur, del este y del oeste presión y corrientes que van a venir a querer presionar, a querer apretar, a querer incomodar tu vida de una forma u otra. ¿Y cómo vamos a responder nosotros a esta situación?
Debemos de siempre recordar y tomar como ejemplo a nuestros hermanos Pablo y Silas y definitivamente a Jesús, que aunque vinieron en contra de ellos, lo que salía de ellos es el fruto del Espíritu Santo en medio de la tempestad. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que esa sea lo primerito y lo único que salga de nuestras vidas, de nuestros labios, de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestro testimonio, cuando nos seamos enfrentados a situaciones difíciles. Que no importando lo más bajo que nosotros podamos llegar, que nuestros labios siempre estén llenos de alabanza y adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que siempre pongamos nosotros el nombre de nuestro Dios en alto, no importando las circunstancias que estemos pasando. Vuelvo y repito, el Señor permite que pasemos por la tempestad para que nosotros podamos crecer, para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza en el Señor crezca, para que nosotros podamos ser ejemplos para los demás que nos rodean. ¿Quién se iba a imaginar que la vida de este carcelero iba a ser impactada con el simple hecho de que Pablo y Silas se mantuvieran quietos sin correr al ver el acceso fácil a su libertad? Y uno nunca sabe que posiblemente usted esté pasando un mal rato, pero a través de su mal rato usted pueda ser un canal de bendición para una persona que tiene los ojos fijados en sus vidas. Y digo que Elohim ya predicó el mensaje desde antes de yo subir. Por el hecho de que los hermanos cantaban y decían que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Si somos llenos del Espíritu Santo, el gozo que hay de ver dentro de nosotros es lo que fluye y es lo único que nosotros podamos compartir con los demás que nos rodean. El otro dice, pon aceite en mi lámpara, Señor, decía el próximo corito. Y ese debe de ser nuestra oración al Señor. Dios mío, saca de mí lo que no es tuyo, para que tu aceite, tu unción, tu poder sea lo que llene mi vida. Que no sea yo, sino que seas tú reflejado a través de mi vida. Y que podamos nosotros poner en alto el nombre del Señor. Decía otro canto que también me llamó la atención. Siento gozo en mi alma, el amor, por tu gran amor y tu fidelidad, mi alma se goza, aunque estemos pasando por tiempos difíciles. Decía la última canción, algo está cayendo aquí. Y sí, es verdad, aunque posiblemente en este momento no hayan gritos y brincos y un amén por lo menos, el Señor todavía se está moviendo. El Señor todavía está obrando. El Señor todavía está ministrando y la gloria de Dios está en este lugar. Y cuando nosotros permitimos que la gloria de Dios tome control y ministre en nuestras vidas, seremos sanos de cualquier herida que nos hayan causado. Seremos libertados de cualquier cadena que nos quiera seguir oprimiendo. Seremos levantados, como dice el canto. El Señor no nos llamó para que sigamos tirados en el piso, sino que los levantemos con poder y autoridad para poder enfrentar cualquier cosa que nos venga enfrente y seguir poniendo el nombre del Señor en alto. Amén. Y empezaban los hermanos cantando y decían, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí para consolar, está aquí para ministrar, está aquí para libertar, está aquí para fortalecerte, está aquí para sanar, está aquí cualquier necesidad que uno tenga. El Espíritu de Dios está en este lugar. Lo único que hay que hacer es alzar nuestras manos al cielo y decir: me rindo a ti, haz de mí conforme a tu perfecta voluntad. Y que seamos llenos de ese Espíritu, que seamos llenos de ese Espíritu, para que podamos a cada instante poner el nombre de nuestro Dios en alto. En su tiempo, vuelvo y repito, en su tiempo más bajo, usted puede ser un canal de bendición y usted puede ser ministrado, usted puede ser la bendición, el instrumento que el Señor pueda usar en ese momento. Uno nunca sabe quién está alrededor de nuestro, pidiendo que por favor, por lo menos el Cristo te ama salga a nuestros labios, para ellos también llegar a los pies de Cristo. Y si el Espíritu de Dios está en este lugar, que está en este lugar, ahora es el momento que si nosotros nos autoexaminamos y reconocemos de que aún hay alguito de nosotros que necesita ser cambiado, ahora es el momento que el Señor está dando la oportunidad para que permitamos que Él haga la obra en nuestras vidas. Y vuelvo y repito, la tarea que yo les dejo en esta tarde es que recordemos que cuando somos exprimidos como la naranja, ¿qué saldrá de nosotros? Recordemos que si somos creyentes, que si predicamos que somos hijos de Dios, que cuando seamos exprimidos, la gloria de Dios también pueda seguir fluyendo a través de nuestras vidas. Y que el nombre de nuestro Dios siempre lo podamos mantener en alto. Que siempre pongamos el valor que se merece ese sacrificio, toda ese mal rato, los azotes, la crucifixión y todo lo que podamos encontrar en el capítulo 53 de Isaías, del mal rato que pasó Jesús por amor a usted y a mí, le demos ese valor que se merece. Que siempre pongamos el nombre de nuestro Dios en altos, aunque seamos naranjas exprimidas. Amén. Dios me le bendiga, mis hermanos.
dice el Señor. The two most common reasons people go to see plastic surgeons are undoubtedly wrinkles and laxity, otherwise known as sagging skin. But is surgery really the only solution? Well, cosmetic procedures certainly have their advantages. So if they fit